Me da gusto saludar esta mañana a Francisco González, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Muy buenos días, igualmente, qué gusto, ¿cómo ha estado? Muy bien, y bueno, pues obviamente, Francisco, hizo la INA un posicionamiento relativo a los comentarios que hizo Elon Musk en cuanto a que decía voy a evaluar hasta finales, hasta pasando la elección de noviembre en Estados Unidos, para ver qué pasa con la planta de Santa Catarina, allá en Nuevo León, la Gigafactory que planeaba o planea construir, pues todo dependerá del resultado, diciendo que no se sabe si Donald Trump aplicará aranceles a los vehículos mexicanos, cosa que no ha dicho Donald Trump, por cierto. O sea, lo que dijo es que si se ponen plantas chinas en México, sí que les podría aplicar aranceles, pero no obviamente al sector automotriz, porque pues sería un suicidio para su industria. Pero quiero preguntarte, Francisco, ¿qué tanta presencia hoy hay de jugadores justamente chinos en el sector de las autopartes en México en toda la proveeduría? Tenemos 30 empresas de origen chino que se han establecido desde hace 10 años, que generan más o menos un 3% de la producción. La presencia es importante, pero no es una presencia realmente que desborde y que sea un punto de preocupación, sino más bien es integración de tecnologías y han sido invitados por las OEMs, por las armadoras, porque tienen tecnologías muy específicas. Realmente es algo reducido la huella china en el mercado mexicano de autopartes. Claro. Ahora, ustedes mencionaron en la parte de vehículos eléctricos que ya hay una buena presencia y una huella, digamos, en la proveeduría desde México hacia allá. ¿Cómo está evolucionando y sobre todo, cuál es el alcance de esa huella? Realmente es una evolución muy interesante porque no nada más es en las marcas tradicionales como Ford, General Motors y Stellantis, BMW y Volkswagen, sino también en las nuevas como son Rivian, como es Lucid, como es Tesla. Realmente tenemos un canal de proveeduría que ya genera prácticamente el 43% de las compras que hace Estados Unidos al mundo, 4 veces más que Canadá, que es la segunda posición, o 5 veces más que Japón, que es la tercera posición. O sea, es una ventaja realmente impresionante. Hablando de olímpicos, es medalla de oro con una ventaja muy, muy grande. Qué gran dato el que das, no es un asunto menor y como dices, pues sí, ya que estamos en este tema, pues es medalla de oro. Ahora, ¿hacia dónde está yendo? Y sobre todo, ¿cómo lo vas registrando en términos, evidentemente, hay mucho ruido político allá en Estados Unidos, particularmente desde los aranceles que publicó el gobierno de Biden el 14 de mayo, que una parte tiene que ver con vehículos, 100% de arancel a vehículos que Estados Unidos importe desde China, pero obviamente cuando le preguntaron a Catherine Tai, a la titular del USTR, decía, bueno, pues manténganse atentos porque sí, algo podríamos hacer con respecto a México y obviamente lo que ha dicho Donald Trump. ¿Sientes que esto está teniendo un impacto en cómo se desdobla la inversión, uno, y dos, en la intensidad, digamos, de la cadena de valor Norteamérica vinculada a México, obvio? Sí, y se está vinculando de una forma positiva. Tenemos las acciones que llevó a cabo la Secretaría de Economía. La Secretaria Bonroso tuvo una reunión con la embajadora Tai y con su contraparte canadiense, con Champagne, y la decisión fue actuar con la misma música y al mismo ritmo. La parte de revisión del acero fue regional, no fue nada más Estados Unidos, fue Canadá y México, en distintas medidas, en distintas fracciones, pero fue, insisto, cada quien con lo que tiene de tarifas, con lo que tiene de aranceles, y estamos en ese sentido homologados. Aluminio vendrá también seguramente. Entonces vamos muy de la mano y el crecimiento, pues precisamente por esa ir con el mismo ritmo, va a permitir que llegue y siga llegando más nearshoring en el sector de autopartes. Francisco, ¿cómo entender o cómo le podrías explicar al público que nos escucha hoy en el país la competitividad de México en el sector? Sobre todo es un tema de estructura de costos, sin duda, pero también obviamente capacidades ingenieriles no menores de capital humano. ¿Cuáles son esas ventajas comparativas y cómo nos ubicamos en la región Norteamérica? Creo que sí, mira, hay una situación bien importante que se dio desde hace unos años. Obviamente empieza con el decreto automotriz en los 60, pero si uno se da cuenta, es México uno de los pocos países que tiene realmente una paleta de producción muy amplia que va desde empresas turcas, empresas de la India, empresas japonesas, coreanas, chinas que mencionabas, de todo el mundo, alemanas, españolas, y esto lo que te da es un benchmark muy interesante.
porque cuando tienes que trabajar con calidad, está la calidad de distintos niveles, la japonesa, la alemana, la canadiense, y entonces el trabajador que entra a una de estas plantas aprende a hacerlo bien a un estilo, luego tiene que competir en otro estilo, y lo que significa es que tienes un expertise mundial amplio de primera. Tengo que centrar la competitividad en el talento mexicano, tengo que centrarla también en el empresariado mexicano, porque a final de cuentas la posibilidad de sacar sinergias, de obtener las mejores negociaciones hacia los compradores, hacia las OEMs, y también tener las mejores ventajas en la forma de comprar. Al ser un mercado bastante abierto a México, te permite tener los mejores productos, ingredientes, llamémosle así, y entonces tienes a los mejores cocineros que saben hacer todo tipo de cocina y tienes los mejores ingredientes que entran a los mejores precios y te permiten abastecerte no nada más de un mercado, sino de varios. Entonces, con esos dos y con lo que ha sido en el pasado, y esperemos que en el futuro se retome, la energía y las condiciones generales de seguridad jurídica, te vuelven un país muy competitivo. Claro, eso que mencionas es clave. Diría además el chef, pues no cobra tan caro cuando lo hacen dólares, ¿no? Y eso es importante. Ahora que mencionabas, pues, de todos estos componentes. ¿Piensas que debería ser, Francisco, la política de México, la política industrial, vinculado, pues, a este fenómeno que estamos viendo de jugadores chinos formidables, que no solo en el caso de México están llegando a todo el mundo con mucha potencia? Desde la industria nacional de autopartes, ¿cuál debería ser la posición de México al respecto? En general, pues si quieres jugar con las reglas de Norteamérica como región, pues adelante, bienvenido. Básicamente es lo que también ha dicho Trump, en el sentido de que pues aplica las reglas de capital, o sea, no permitas subsidios de tu gobierno. Aplica también la compra y las reglas que se ejercen en los países donde te quieres establecer. No quieras jugar damas chinas cuando estamos jugando ajedrez. Tenemos un mismo tablero que es el mundo y realmente lo que tenemos que hacer es poner e imponer las mismas reglas. Decía un empresario de asociado muy interesante, no me preocupan los chinos cuando vienen aquí, no me preocupan los FEOCs, las otras nacionalidades que pudieran traer ciertas condiciones, porque el tablero de juego aquí en México es muy competitivo y no te permite hacer cosas raras. Lo importante es no traigas cosas y reglas que no aplican a un mercado libre donde México es campeón. Regresando a las metáforas que están buenísimas esta mañana, sería que no tomen sustancias, ¿no? Que no estén contempladas, digamos, dentro del deporte, y con eso, pues lo logramos todos. Francisco, te mando un gran abrazo, siempre un gusto platicar contigo, una mañana llena de metáforas muy, muy buenas, muy interesantes que ayudan a entender esta situación y sobre todo, pues cómo la estás viendo tú y la industria nacional de autopartes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, y a toda tu audiencia. Ahí escuchamos a Francisco González, al presidente de la Industria Nacional de Autopartes.